Durante mi embarazo tuve un despertar de conciencia como nunca antes. Mis hijas empezaron un camino de actualización en mi vida que empezó con el cuidado de mi cuerpo, con el entendimiento de la consecuencia sutil de mi alimentación y después me expandieron la mente para poder dar lo mejor de mí y brindarles el mundo que soñaba. Aunque esta información que vas a escuchar acerca de embarazos conscientes, dulas y partos respetados no me llegó antes de tenerlas, amo poder compartirla hoy contigo. A los hombres que nos escuchan, comparte esta información con las mujeres de tu vida. Y a las mujeres que nos escuchan, recuerda. Mi intención con esta charla es que conozcas la base para dar luz a la generación de amor. Bienvenidos al podcast de Be Generation Love. Mi nombre es Sarah Macmillan. En este espacio te inspirarás a pensar diferente. Hablaremos de cómo amarnos, de cómo sanarnos, de cómo nos transformamos y lo más importante, qué estamos haciendo para crear el nuevo mundo que queremos ver. Porque para ver cambios debemos ser el cambio. Así que espero inspirarte a vivir una vida más amorosa, más intuitiva, más consciente y con muchísimo propósito. Bienvenidos a Be Generation Love. Mi invitada de hoy es una mujer inspiradora que tiene una familia hermosa, tiene 2 hijos, Tiago y Liam, y es una amiga que quiero muchísimo. Es una dula, maestra de Kundalini Yoga, meditación, es especialista en yoga prenatal y postnatal, y de hecho se formó con una maestra que quiero muchísimo, que se llama Gurmukh, y fue parte de su equipo de apoyo como teacher trainer aquí en Miami este año. Silvia ha acompañado a muchísimas mujeres en su camino de reconexión con su magia, con su naturaleza femenina y con su maternidad. Y es la creadora de una cuenta hermosa que se llama Mamá Ritual. Bienvenida a mi podcast, Sylvia Lyle. Estoy tan feliz de tenerte y de poder compartir con todos mis oyentes esta información tan valiosa que siempre compartes con todos nosotros. Bienvenida, mamacita. Gracias, Sari. Estoy muy contenta de estar aquí. Te felicito muchísimo por esta plataforma, por esta posibilidad de compartir estos temas. Gracias por invitarme, hermosa. Ay, no, qué rico. Tú siempre te llevo en el corazón y más con todo lo bonito que estás haciendo. Y antes de empezar, cuéntanos cómo nos conocimos. Cuéntanos desde tu punto de vista cómo nos conocimos nosotras dos, porque hay que contar. Bueno, fue hace ya varios años. Yo creo que tenías poquito tiempo con tu plataforma de Be Generation Love y tú abriste la posibilidad de compartir unos boletos para un festival de yoga hermoso, Wanderlust, que venía acá a Miami. Y yo mandé, creo que era una foto de yoga con mi grupo de yoga, que en ese momento, yo no me acuerdo qué fue lo que mandé, pero me gané esa entrada y fui con mi familia a ese festival hermoso, un día al aire libre, y ahí estuvimos, ahí nos conocimos, tú estabas con tu familia también, Tiago, mi hijo, conectó con tus hijitas en el momento 1, Lucas, mi esposo también, con Rodrigo, tu esposo, o sea, fue como un encuentro muy lindo. Y desde entonces hemos estado conectadas, siguiéndonos la pista y mira, hoy estamos aquí grabando este podcast referente a todo este tema que me apasiona y bueno, muy contenta de poder compartir todo este universo tan bonito y tan sagrado para que nos escuchen y de pronto poder sembrar semillas, ¿verdad? En todas las personas que están aquí, atentas a tu mensaje, a esta plataforma. Ay, así es, así es. Y a todas las mamás que nos están oyendo, a todas las mujeres que conocen a alguien que esté lista para ser mamá, esta información está muy, muy linda hoy. Y sé, Silvia, que tu trabajo tiene mucho que ver con enseñarnos a volver a las costumbres que teníamos siglos atrás, a toda esta magia de ser mujeres. Y me encantaría que nos hablaras de qué ha pasado
y cómo nos desconectamos como mujeres de nuestros ritmos durante nuestros embarazos y nuestros partos. ¿Qué pasó? Bueno, antes de decirte algo sobre esta pregunta, yo diría que esta información, Sari, es para todas las mujeres, ya sea que sean mamás, que ya hayan sido mamás, que estén esperando tener un bebé. Creo que toda esta información es tan importante para que la conozcamos todas, porque al final nosotros somos las que vamos transmitiendo todo esto que es tan importante de llevar a conocer, y nosotras somos las que vamos también sembrando esta semilla con las niñas que en el día de mañana ellas van a ser esas mamás que van a tomar todas estas decisiones. Y más allá de hablar del tema del embarazo y del parto, que es como el foco y la intención del podcast de hoy, te vas a dar cuenta que vamos a estar hilando muy finito en la reconexión con nuestra propia naturaleza femenina, que es tan mágica, tan valiosa y tan intuitiva. Entonces creo que esta información nos compete a todas y también a todos, pero bueno, vamos a dejar tranquilos a los chicos sin tanta presión, porque al final es la mujer la que despierta el corazón de los niños y de las niñas, de ellas y de ellos. Entonces, si nosotros estamos claras y en centro con todo esto, el mundo se va a ir transformando y todos nos vamos a volver guardianes, guardianes de la vida, de honrar el nacimiento, de honrar este proceso tan maravilloso y transformador que es la maternidad. Entonces, volviendo a tu pregunta, la desconexión ha surgido con todo este sistema patriarcal masculinizado en donde se borró toda esa posibilidad de respetar los ciclos con paciencia y los ritmos de las mujeres. Te estoy hablando desde la menstruación hasta dar a luz. Eh, Antiguamente se honraba, Sari, se honraba el proceso natural de las mujeres y era sagrado y eran acompañadas por su comunidad, por las abuelas, las tías, eran cuidadas, contenidas y sostenidas. Era una práctica bellísima que se fue borrando y desdibujando cuando el tiempo, la producción, las mujeres entraron en toda esta necesidad de pues de alguna manera abrirse camino en un mundo masculino en donde está regido por los tiempos y los ritmos de la energía masculina, que es distinta a la energía femenina. Y ahí empezó a haber toda una desconexión, entró toda la fuerza de la medicina, lo cual en esta conversación te darás cuenta que no es que estamos en contra de la medicina, al contrario, hay muchísima gratitud por lo que hoy es posible. Sin embargo, se empezó a ver este proceso del nacimiento como un negocio y se desconectó ese hilo conductor de la vida, de que la mujer es ese portal para, para que esa alma llegue del cielo a la tierra, pero de una manera natural porque el cuerpo es capaz. Entonces todo empezó a entrar en un sistema, en una logística, en una prisa, y todas esas cualidades necesarias como la paciencia, el honrar, el esperar, el contener, el no intervenir, se desdibujó. ¿Y qué ha pasado? Que probablemente las generaciones de nuestras madres pues entraron y ahí empezaron a ver todo este boom de las cesáreas, de programar estos nacimientos, de que la mujer no debería de sentir absolutamente nada, toda la falta de respeto en ese proceso tan vulnerable, tan íntimo, y bueno, empezaron a ver una serie de acontecimientos que de alguna manera las generaciones empezaron a adoptar como procesos normales cuando todos esos procesos van totalmente en contra de esta naturaleza de la que yo te hablo, del instinto de la mujer. Pero si ella no está despierta, si ella no está consciente, entonces todos esos atropellos empiezan a suceder y ella permite que eso pase. Entonces, ¿qué sucede? Que la misma mujer empieza a sentir todos esos vacíos, todos esos cuestionamientos de cómo es que se están de alguna manera violando sus derechos, empieza a sentir toda esa falta de conexión en sus partos, que empieza a haber toda una revolución, entre comillas, silenciosa, y las mujeres mismas empiezan a unirse, estudiar, formarse, empieza a haber un apoyo muy grande por estas comunidades de mujeres para formar dulas,
estas mujeres que acompañan a otras mujeres en este proceso del nacimiento, empieza a haber escuelas de partería, además de las parteras tradicionales que hay en todas esas comunidades que han aprendido tanto por la experiencia, ¿verdad? Pero empieza a haber todo un movimiento tan grande formalizándose, mujeres certificándose y hoy por hoy hay dulas en todos lados del mundo. Es impresionante cómo lo que está sucediendo ahora es estamos reclamando eh, la posibilidad de estar conscientes y de dar a luz como corresponde. Estamos educándonos y educando para que cada vez más esta información esté en todos lados y hoy podamos decir que son menos mujeres las que son intervenidas en esos procesos tan hermosos y que sean más las que están teniendo una preparación alineada a su visión para poder dar a luz a estos bebés de una manera natural y de una manera que respeta sus derechos. Entonces, hemos estado en una evolución. Hoy por hoy te diría que hay mucha información importante todavía de transmitir, pero hay un camino forjado muy importante que me da pues muchísima alegría ver. Hoy hay derechos, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud avala, que son maravillosos y cada vez más las mujeres, los proveedores de salud, las parteras, pues están llevando a cabo. Todavía hay mucho trabajo por hacer, definitivamente, pero cada vez más estamos tratando de traer toda esta conciencia para que la historia del futuro pueda ser diferente a la historia de este pasado que hemos venido viviendo. Es verdad, conectarnos a la naturaleza, respetar esos ritmos. Cada vez más ahora estamos buscando más lo natural. Hay mucha magia también en respetar todo esto. Es la única magia que existe, que también hace que nos volvamos sensibles. Cuéntanos un poco, ¿quiénes son las dulas? ¿Cuál es su papel durante el embarazo y durante el parto con nosotras las mujeres? Bueno, la palabra dula significa mujer que acompaña a otra mujer, es un término griego y una dula lo que hace es formarse. Hay diferentes tipos de educación dependiendo del perfil de dula que tú quieres ser. Hay dulas que son dulas posparto, hay otras que están más enfocadas en el nacimiento, en el embarazo y el nacimiento. Y bueno, es una labor hermosa que requiere mucha vocación, pero también mucha preparación. Y aunque la dula no trabaja desde la medicina, es decir, no hace revisiones vaginales, no está involucrada en lo que haría el obstetra o la partera, tiene que tener conocimiento, obviamente, de lo que está pasando a nivel fisiológico. Y bueno, hay toda una formación detrás. Eh, es importante mencionar que la dula está acompañando a la madre, a la pareja, desde un lugar de muchísimo respeto, de un lugar muy gentil, de mucho respeto, porque al final las decisiones siempre las debe de tomar la, la madre. Y, y en teoría, pues que esta mamá sea apoyada por su pareja. Y la labor es muy bonita, la labor es muy bonita porque ella definitivamente es una enamorada de este proceso de transformación hacia la maternidad. Tiene claro que nace un bebé, pero también nace una mamá y que como todo momento trascendental de la vida, una preparación adecuada es muy, muy valiosa. Si bien nosotros no podemos controlar, nadie puede controlar cómo será el nacimiento de un bebé, sí podemos prepararnos y sí podemos reunir como todos esos elementos que sostengan el camino para que podamos estar en centro, para que podamos estar empoderadas, para que podamos tener claridad, para que podamos tomar buenas decisiones. Entonces, el trabajo de la dula en estos momentos en el que estamos resignificando lo que es el nacimiento, en el que estamos entendiendo que hoy nuestro cuerpo, nuestra intuición y nuestra sabiduría deben de ir como guiando este barco, pues es muy importante lo que ella puede brindar, porque la dula lo que hace es traer la información, la formación valiosa y la pone sobre la mesa para que sean ellos los que puedan ir
tomando las decisiones de acuerdo a su propia visión. No hay madre que tenga la misma manera de visualizar el nacimiento de su bebé. Para algunas será un acto íntimo y natural, donde quieren recibir la menor cantidad de intervenciones y distracciones y se imaginan en su casa o en un centro de parto con luces bajas, con el apoyo de su pareja. Pero hay otras mamás que se imaginan y se sienten más seguras dando a luz en el hospital, con su doctor obstetra, con toda la tecnología, que aunque no la utilicen, bueno, está ahí para sentirse seguras. Algunas mamás quieren sentir pues toda la sensación que este proceso le va a brindar, o sea, que no quieren recibir medicamentos, y otras sí. O sea, no hay una sola manera de parir. Lo que sí hacemos es traer toda esa información para que con conocimiento puedan tomar las decisiones, ¿verdad? Y también traemos mucha información que ni siquiera se les ocurre, que es valiosa, que es importante considerar. Entonces, lo que hacemos es ir creando una relación muy íntima con la pareja, porque te imaginarás que en ese momento, pues todo lo que está sucediendo es muy íntimo, es muy personal. Me refiero al momento de la labor de parto, el nacimiento de su bebé. Entonces la dula lo que hace es, yo te diría que no solo sostener a la mamá, sino que sostiene como todo el espacio. No suple el papel de la pareja, al contrario, apoya a que la pareja se sienta tranquila mientras la dula está haciendo todo lo que ella conoce para que la mamá vuelva al centro cada vez que lo necesita. ¿Qué utiliza la dula? Dependiendo como de todas las herramientas que ella ha ido aprendiendo en su camino, pero podemos hablar de masajes, acupresión, movimientos estratégicos para ayudarla con las sensaciones, con ayudar a que la gravedad esté a favor, que el bebé esté bien acomodado. Utilizamos diferentes props, pelotas, utilizamos aromaterapia, utilizamos la voz, utilizamos los mantras, los cantos, utilizamos meditación, visualización y bueno, muchas herramientas. Habrá unas, por ejemplo, que utilizan los rebozos, que todo esto es como esta cultura más tradicional. En mi caso yo tuve diferentes formaciones como dula, pero estuve mucho trabajando con específicamente dos parteras tradicionales que quiero muchísimo en México y ellas me enseñaron muchas cosas sobre la, la partería tradicional y los recursos que son tan intuitivos pero tan valiosos. Bueno, eso es algo que traes a la, al espacio cuando la mamá está en la labor. Entonces, prácticamente es como una compañera, pero también es una persona que está ahí para recordarle a esa madre que puede, para recordarle que respire, para recordarle la importancia de las pausas en donde ella va a recuperarse para volver a subir la ola y tener a su bebé cerquita de ella, para de alguna manera traerla a ese centro, ¿cierto? Y, y bueno, es una labor lindísima porque llega el momento de la labor de parto y pues la dula acompaña en ese camino, en ese viaje transformador, en donde nada vuelve a ser igual. Y bueno, es testigo del milagro de la vida y es como un hilo conductor también entre, entre lo que está pasando ahí y lo que la mamá está haciendo. Es como una facilitadora. Es una posición muy privilegiada. Yo tengo muchos recuerdos hermosos de esos momentos y mucha gratitud con esas familias que han confiado, porque lo que nos une es algo que jamás lo vamos a olvidar. Entonces, es una mujer conciliadora que trata también de que el foco esté siempre presente. ¿Y cuál es el foco? El ser guardianes del nacimiento de ese bebé. Lo más importante para la dula es que ese bebito pueda llegar a los brazos de esa mamá, al pecho de esa mamá, y que ese bebé se sienta seguro y que esa mamá se sienta segura. Ese es el objetivo principal y por eso hacemos todo lo que hacemos. Qué belleza, Silvia. Qué lindo ese trabajo, qué intimidad y qué momentos de experimentar la vida, ¿no? Porque eso es un momento mágico, un parto. Es un hilito que conecta prácticamente
todo, el cielo y la tierra, la mamá siendo ese vórtice, ese canal en donde está trayendo esa vida que la habitó durante 9 meses y después en este proceso de soltar el control, de hacerse a un lado para permitir que la vida la atraviese y ella con su disposición, sin control, pueda darle toda la fuerza y acompañar a ese bebé a que llegue y atraviese ese umbral para después ella poder ser el universo de su bebé, porque ella sigue siendo el universo de su bebé aún cuando el bebé está fuera de ella, aún cuando hayan cortado el cordón umbilical. La mamá es el hábitat del bebé, por lo menos durante los 3 primeros años de vida. O sea, es una conexión sin precedentes. Es un milagro, Sari, esto es un milagro. Y ver cómo esos bebitos llegan y sienten ese primer soplo, el aire frío, las luces, cómo es un shock nacer, es algo fuertísimo. Y entonces lo que estamos ahora tratando de hacer entender a todas las mujeres, a todos los hombres inclusive, es que en cuanto el bebé nace necesitamos honrar esa hora sagrada. Ese momento de nacimiento es vital para la fundación de su estado emocional, mental, y hay una serie de estudios científicos que avalan todo eso, Sari. Entonces, todas esas prácticas de desconexión que cuando nacía el bebé, lo que se hace es limpiarlo, cubrirlo, envolverlo y llevarlo a otro lado, lejos de la mamá, en una cajita, con una luz fuerte. Y es totalmente antinatural. Lo que necesitamos es entender la maravilla que hay en esa hora sagrada, el derecho de ese bebé, después de haber trabajado tanto, dime tú, de haber trabajado tanto por horas en esa labor de parto, mamá y bebé, y que la recompensa más grande, que es tener a tu bebé en tus brazos, que es lo natural, porque tu instinto y tu intuición es lo que te dice, y tener a tu bebé aquí, en tu pecho, con tu latido, con su latido, con el calor, no tiene manera de compensarse de otra manera. Entonces, eso es algo que hoy estamos como tratando de educar más y más. Cómo honrar esa hora sagrada, cómo las instituciones puedan respetar ese momento, cómo las mujeres puedan defender eso, cómo las parejas estén alineadas para que en caso de que ellas no tengan esa fuerza, ellos sean los que defienden ese momento. Y por supuesto que la dula sabe la importancia de eso. Entonces, eh, es un momento trascendental en la vida de ambos. La verdad que sí, lo cuentas. Yo tuve una experiencia diferente. De pronto hay muchas que nos están escuchando que tuvieron esa experiencia, pero cuando tienes una cesárea, yo no tuve una dula, de pronto tampoco estaba empoderada con esta información y la importancia. Fue como muy orgánico todo lo que pasó, aunque mi ginecólogo era hermoso, el equipo era muy lindo, pero cuando tuve la cesárea, obviamente las niñas en este embarazo tan complicado, pues las pusieron en la incubadora y no las pude ver, Silvi, sino hasta que me pude parar, imagínate el dolor, y me decían, las vas a poder ver cuando te pares y empieces a caminar y llegues hasta allá. Y para mí fue como, ¿cómo? Tengo, ¿dentro de cuántas horas va a ser eso? O sea, ¿dentro de cuántas horas voy a poder caminar y poder llegar hasta mis bebés? Y me dio como una tristeza de verdad que durante ese tiempo, esas horas lloré tanto. Rodri fue a ver a las niñas, mi mamá, mis suegros, todo el mundo las veía y yo no podía. Y ahora que lo cuentas y que obviamente entiendo, estoy mucho más consciente y estoy entendiendo lo que estás diciendo, claro, es algo natural para nosotros y es parte de la vida que nos entreguen esos bebecitos apenas salgan. O sea, estoy empezando como a entender esa tristeza que sentí tan profunda. Igual me paré con dolor y llegué hasta allá, pero, pero sí que falta conciencia hoy en día en las clínicas para ir un poquito más allá y entender como esta magia que ocurre. Exactamente. Mira, yo sé que nos están escuchando muchas personas que probablemente no tuvieron esta posibilidad, esta experiencia, no sabían, no tenían esta información o
hay casos también que pues es necesaria una intervención médica por alguna situación comprometedora de salud del bebé. Vamos a suponer que no son la mayoría, la verdad es que esos casos son pocos, pero bueno, se llevó esta práctica de separación mamá y bebé, eso fue lo común, eso fue lo que se hizo y los famosos cuneros, y entonces el bebé estaba lejos y hoy por hoy lo que estamos haciendo es educar, reeducar para que los bebés estén con su mamá todo el tiempo y sobre todo respetar esa hora sagrada particularmente. Entonces lo que yo quisiera primero decir es que en esta conversación que vamos a tener, quiero pedirle a todas las personas que nos están escuchando que tomen una respiración profunda, que no permitan que la culpa y que todos esos sentimientos de yo no hice, yo no supe, eh, se vayan como a un lugar lejano para que puedan escuchar esto con apertura en su corazón, porque al final todo sucede como correspondía y hacemos lo que podemos hacer con la información y las herramientas que tenemos en esos momentos. Pero lo que sí podemos hacer hoy, cuando escuchamos con conciencia y con apertura, es hoy poder ayudar a las personas alrededor a que tengan esta información, porque todos somos portadores de esta posibilidad. Entonces habrá la compañera de tu trabajo, tu tía, tu hermana, tu hija, que van a dar a luz en algún momento y que tú vas a poder darles esta información. Esto para mí es muy importante porque lejos de generar toda esta angustia, para mí es como generar la esperanza, generar que nosotras somos estas accionistas del cambio, de traer esta conciencia en cualquier lugar en el que estemos. Y estoy segura que vas a tener esta oportunidad, tú que nos estás escuchando, para hacer algo al respecto, porque por algo estás escuchando este podcast, esta información. Así es. Verdaderamente así lo siento. Entonces, abrazando lo que es, lo que ha sido, lo que fue. Hoy entendemos y sabemos por muchos estudios, como te digo, hay un doctor muy famoso que se llama Niels Bergman y él lo que ha hecho es estudiar la importancia del método canguro, del bebé piel con piel, de esta primera hora sagrada. Hay muchísima información sobre él que él ha podido avalar, cómo los bebitos prematuros se regulan mejor que en ningún otro lado en el pecho de la mamá. O sea que esta información ha revolucionado la medicina, porque no hay mejor regulador que el calor, el pecho y el latido de la mamá, porque literalmente el hábitat del bebé es la madre. Entonces, si nosotros como mamíferos entendemos esta conexión, si nosotros cuando vemos a estos animalitos parir y dar a luz a sus crías, como ellos con tanto instinto los cuidan, los toman cerquita de ellos, y a diferencia de los seres humanos, muchos animales pueden ser independientes muy rápido, caminar, valerse por sí mismos, entre comillas, ¿no? Porque bueno, pero nosotros no. O sea, los seres humanos necesitan directamente toda la conexión y que la madre sea la proveedora de todo, pero no nada más del alimento, sino del cariño, del afecto y de la seguridad. Entonces, en tu caso, puedo entender lo que me dices. Por supuesto, Sari, que hay prácticas que son muy cuestionables. O sea, nosotros tenemos que facilitarle a la mamá que tenga cerca a sus bebés, porque esa es la prioridad. Esa debería ser la prioridad de todos los servidores de la salud en el tema del parto y del nacimiento. Entonces, bueno, vamos a tratar como estos temas con mucha compasión, pero sí con mucha esperanza para poder ayudar a que el mundo entienda que la manera en que damos a luz permite que el mundo se vaya transformando de una manera más amorosa. Esto lo dice Michel Audin, este obstetra francés maravilloso, que es lo que ha dicho. O sea, si nosotros queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar a cambiar la forma en que estamos trayendo a estos bebés al mundo. ¿Por qué? Porque todo esto empieza a quedar ahí como una huella dentro de su ser. Entonces tenemos que honrar y comprender al bebé y a la mamá en este proceso, porque después vemos tantas consecuencias por estos partos que no fueron contenidos, que no fueron respetados. Como yo te digo, uno no puede planear nada, es decir, uno se puede preparar,
y uno puede hacer un trabajo a conciencia, pero si uno está ahí con toda la información adecuada, uno puede ir procesando lo que vaya sucediendo durante el transcurso de la labor y el nacimiento. Mira que yo cuando empiezo a trabajar con las parejas, yo les pido a las mamás que se hagan unas preguntas y que se respondan. Y conforme vamos avanzando en este trabajo de introspección, de revisar sus creencias sobre el parto, el nacimiento, de revisar su propia historia, ellas van entendiendo que esas respuestas probablemente con el tiempo van a ir cambiando. Y algunas de las preguntas que yo les pido que hagan es, ¿cuáles son las primeras palabras que se les viene a la mente cuando piensan en el parto y el nacimiento? ¿Cómo imaginan su parto? ¿Cómo les gustaría ser tratadas en ese momento? ¿A quién visualizan estando con ellas? ¿Cómo es el espacio físico en el cual se sentirían más a gusto o más cómodas en su parto? Y entonces les pido que guarden esas respuestas. Y a medida que se van educando, que van sintiendo, que van meditando, que van resonando con lo que vamos aprendiendo en el camino, empiezan entonces a definir mejor sus respuestas, sus opciones, formulando cuál va a ser su equipo de apoyo. Y entonces, al final, empiezan a revisar cómo va cambiando esa visión, ¿verdad? Para que ellas empiecen a hacer como esta introspección. Entonces, son ejercicios que son valiosos porque al final hay mucha información, Sari, que tenemos que no es nuestra, que viene de entornos externos, de los medios de comunicación, de las películas, de historias que escuchamos en nuestra familia. Pero nosotros tenemos la oportunidad de escribir propiamente la historia que queremos para nosotras y para nuestros hijos. Entonces, hoy estas generaciones de mujeres están cambiando lo que su linaje ha vivido, están cambiando la posibilidad de estar bien despiertas en este proceso maravilloso. Y me encanta que estemos despertando y que dentro de esta etapa de embarazo que pensamos y planeamos, como dices tú, pues cuando ya tenemos una dula podemos también expandir nuestra mente y nunca nos han hecho estas preguntas. A mí nunca me hicieron esas preguntas, ¿me entiendes? Cuando vamos a tener un parto normal, pero al tener una dula y al empezar como a soñar, al salir de lo tradicional podemos soñar en nuestro parto como soñamos con nuestro matrimonio, qué es lo que quiero, o sea, qué es lo que yo quiero, porque no estar en las manos de otras personas, ¿no? Obviamente, como dices tú, en mi caso que era complicado, muy agradecida por todo el equipo que me ayudó y todo lo que tuvimos que hacer, pero como dices tú, no todos los embarazos son complicados. La mayoría de mujeres podemos dar a luz naturalmente sin complicaciones. Y a medida que vamos soñando como quisiéramos nuestro parto, también hemos ido normalizando ciertas conductas que no son normales, como decíamos, y que no deberían suceder. Podríamos hablar como un poco de esto, de esta violencia obstétrica, cómo saber si la estamos viviendo, cuáles son las cosas que no son normales y que no debemos aceptar. Y sería lindo poder saber, ok, la ciencia llega hasta aquí, pero todo este conocimiento que tenemos interno las mujeres, esta sabiduría que ya viene con nosotras impregnada en el alma, también la podemos expandir en estos momentos y creer en ella, y creer en este sentimiento, en la intuición, y poder guiarnos con ella. Bueno, pues me gustaría mucho responderte esta pregunta pensando en los derechos que tiene la mujer. Primero me gustaría como poder ayudar a informar cuáles son estos derechos que tenemos y en base a eso ahí vamos a poder concluir cuáles son como estas prácticas que no van de acuerdo a estos derechos que nosotros tenemos. Es importante que la mujer tenga la capacidad de elegir el grupo de apoyo que ella va a tener. Eso es muy importante. Y con esto quiero decir que si tú tuviste durante todos los años de tu adultez el apoyo de un ginecólogo determinado, no quiere decir que esa es la persona adecuada para que sea tu obstetra. Es muy importante que tengamos esto consciente porque la persona que va a estar contigo apoyándote en este proceso tiene que estar completamente alineado a tu visión. Entonces, es muy importante que tú te sientas cómodo eligiendo a la persona y el lugar en donde vas a dar a luz. Otro de los derechos de la mujer es poder estar en movimiento durante la labor de parto.
Es decir, que esas prácticas obligatorias de estar acostada y no poder estar ambulatorio en el espacio van en contra de tus derechos. Nosotros tenemos que entender que para dar a luz, una posición mucho más conveniente para la gravedad y el descenso del bebé es estar parada, es estar sentada. Esto es lógica. Entonces, toda esa posibilidad de movimiento es derecho de la madre y hay que defenderlo porque vemos un progreso diferente, natural, cuando ella tiene esta capacidad. Entonces, pedir como un monitoreo intermitente en caso de que la madre esté en el hospital es muy importante para que pueda tener ella esta movilidad de baile, de respiración, de encuentro con este movimiento espiral que tanto ayuda a que ella pueda procesar lo que necesita para que este bebito pueda ir encontrando el camino. Entonces, también todo el tema de intervenciones, las intervenciones no son algo que tengan que ir de la mano con el proceso de la labor de parto de la madre. Solamente en algunos casos, cuando es necesario, el tema de intervención de alguna u otra manera puede explorarse y siempre tiene que haber consentimiento de la mamá, es decir, se le tiene que explicar cualquier procedimiento que se va a llevar a cabo, la madre tiene que tener la capacidad de saber y entender lo que está pasando. Por intervenciones hay muchísimas cosas. Estamos hablando de poner oxitocina sintética o pitocina, estamos hablando de romper las membranas de la mamá. No se pueden hacer esas prácticas sin consentimiento o por lo menos sin informarles a la madre y a la pareja. Esto es muy importante porque normalmente cuando empezamos a intervenir, empezamos a manosear el proceso, ahí es cuando las cosas empiezan a salirse de control. Lo más importante es entender que el equipo que te está apoyando tiene que tener paciencia, tiene que respetar y saber que no hay una regla matemática de que todas las mujeres tienen que llevar un proceso de dilatación de tal y tal manera. Obviamente hay que ir observando todo el proceso, hay que entender qué está pasando con la mamá, pero hay que ayudarla. Hay que ayudarla, hay que respetar el espacio, es otro derecho, que no haya un espacio que esté como invadido. La mamá tiene el derecho de estar tranquila haciendo y llevando todo su proceso. También es muy importante que la mamá pueda saber que tiene todo el derecho de amamantar a su bebé y de que no se le proporcione fórmula si ella no está de acuerdo. Obviamente en el proceso que nosotros hacemos de información, la mamá conoce todos los beneficios y las bondades de la leche materna. Entonces hacemos como todo un trabajo previo para que ella pueda llevar a cabo este proceso. Pero muchas veces hay ignorancia dentro de los mismos eh, facilitadores de salud y entonces ahí es cuando empieza a haber muchísima presión para que la madre desconfíe de ella y empezamos a utilizar otros suplementos que no son necesarios. Al principio el bebito lo que está haciendo es recibiendo una cantidad pequeñitita de colostro que es lo que es necesario para que pueda recubrir todo su sistema digestivo, que como cuando nace está como permeable y esta lechita dorada que sale de la mamá lo que hace es ayudar a cubrir sus intestinos para que pueda estar su sistema digestivo preparado para lo que va a acontecer. Entonces, estas prácticas, Sari, son verdaderamente importantes de conocer, porque entonces la mamá sabe que si ella no está enterada de las cosas que están pasando, sus derechos se están violando, ¿cierto? El tema de las intervenciones, te diría que son los temas más importantes para evaluar sobre la violencia obstétrica. Cuando se hacen cosas sin que ella sepa, en momentos en la fase mucho más temprana, cuando hay toda una logística en la institución y no se espera y no se le da el tiempo necesario para que ella pueda soltar, relajarse e ir dando espacio a que ese bebé llegue y descienda y su cervix pueda abrirse. Todo esto requiere de gentileza, de mucho respeto. Entonces, pues es muy importante y en el proceso que hacemos nosotros como dulas, hacemos como una planeación de parto o trabajamos como en una visión que se le llama preferencias del parto. Es como una
es un documento, una hojita pequeña en la cual nosotros lo que hacemos es ir escribiendo todas esas cosas que la mamá quiere que se respeten en ese momento. Y la mamá tiene que tener la capacidad de presentarle ese, ese documento de alguna manera a su doctor y a su equipo, ¿verdad? Y ahí poder entender qué es lo que ellos están sintiendo y qué es lo que ellos están viendo a, a esta petición o a esto que tú deseas que se lleve a cabo en tu proceso, ¿verdad? Entonces, hay una cosa muy curiosa, Sari, que a mí me hace todo el sentido del mundo, y es que cuando tu proveedor de salud está alineado contigo, cuando encuentras realmente al proveedor de salud, y cuando hablo de proveedor de salud, estoy hablando del obstetra, del doctor, de tu partera, cuando es el adecuado, esta persona va a entender tu plan de parto, que es este documento del que hablo, incluso antes de que tú se lo muestres. Lo vas a sentir, lo vas a ver escuchado en estos encuentros que tuviste con esta persona, porque es que eso que tú deseas es lo que él o ella ya hace todos los días. Así de claro tiene que ser. Entonces, si tú estás frente a una persona que te habla constantemente de que no es posible dar a luz sin epidural, o que es mejor programar tu cesárea, o que te está poniendo todas estas información sobre la mesa, es un espacio y una oportunidad para ti para resignificar si ese es el equipo que tú quieres para dar a luz a tu bebé. Entonces, me parece que la intuición cuando uno está embarazado, Sari, está a mil. Lo que pasa es que tenemos que dar tiempo y espacio para escucharnos, porque esas son las instrucciones de los bebés, nuestra intuición. Entonces, es maravilloso poder entrar en contacto con todo eso. Y me encanta que tú ya hayas sido mamá también de 2 embarazos. Me encantaría que nos contaras si tuviste complicaciones, si los tuviste natural, si fueron cesárea, y si sí, ¿cómo pudiste tú, al ser una dula, al traer todo este conocimiento, todo esto que nos estás contando, cómo se logra soltar esa expectativa de pronto de todos estos sueños de cómo queremos dar a luz, y cómo podemos fluir con todo lo que está pasando en el momento y de verdad disfrutarlo? Porque llega un punto en que tenemos todos estos sueños de lo que queremos, pero igual hay que seguir fluyendo, hay que seguir, hay que seguir fluyendo como el agua, y hay que seguir escuchando los ritmos de nuestro cuerpo y qué necesitamos en este momento. Me encantaría que nos contaras cómo fue el de Tiago y cómo fue el de Liam. Bueno, pues antes de entrar a las historias de los nacimientos de mis hijos, quiero solamente decir que este plan de parto o estas preferencias, para que quede súper claro, no es algo rígido que tenemos y tejemos. Es como un ejercicio de alguna manera que le permite a la madre traer en muy conciso la claridad de lo que ella ha ido envisionando, ¿cierto? Entonces, lo que ella hace es muy brevemente poner todos esos puntos que quiere que se honren. Y obviamente la prioridad es que mamá y bebé estén bien y que podamos estar como todos alineados, todos los personajes que estamos en ese barco, todos alineados, que es un parto consciente, humanizado y respetado el que queremos llevar a cabo. Y esto es independiente a si es un parto vaginal o natural, o una cesárea que fue necesaria de llevar a cabo. Y entonces con este preámbulo quiero explicarte que Tiago, mi primer hijo, que hoy ya va a cumplir 8 años, él nació en un momento en el que, bueno, yo justamente cuando estaba embarazada hice todo mi teacher training, que duró alrededor de 10 meses, de Kundalini Yoga. Entonces, toda esa formación me brindó la oportunidad de comprender muchísimos de los términos y de las cosas importantes que había que entender para poder traer a este bebé al mundo de una manera muy sostenida. Yo me voy a ir un poquito más atrás. Mi mamá fue una persona pues que creía de alguna u otra manera en
en el parto natural, que creía en su cuerpo, que creía en la lactancia. Entonces yo crecí con esas ideas que ella me fue transmitiendo. Por ende, cuando yo hice todo el curso de Kundalini Yoga, justamente ahí, en ese proceso fue que me embaracé y dije, wow, qué belleza que toda esta información puedan tenerla todas las mujeres, que puedan tener una práctica espiritual, pero que también pueda tener toda esta información tan relevante, tan importante. Y así fue, utilicé todos esos recursos para prepararme, para tener mi dula, para tener a mis parteras, para tener todo ese equipo y nos encaminamos en ese viaje consciente, abrazando todo. Y Tiago, después de muchísimas horas de labor de parto, con todo este equipo, con las luces bajitas, con la música, con toda la esperanza, con toda la entrega, haciendo todo, Sari, el progreso de la labor de parto no estaba avanzando como se requería. En ese caso, la fuente se rompió desde el principio que inicié la labor de parto y hay una ley que a partir de que la mamá rompe fuente, tiene 24 horas eh, para de alguna manera dar a luz. Si no está en un hospital, tiene que irse al hospital y bueno, esos son como los compromisos que tienen las parteras. Entonces, pues todo el proceso estaba viniendo más lento de lo que esta ley permite y pues llegó el momento en que tuvimos que hacer una transferencia al hospital porque pues ya habían pasado más de 24 horas y todavía estábamos en un proceso y todavía faltaba tiempo para que Tiago pudiera nacer. Entonces, pues nos vamos al hospital y ahí estábamos con el doctor, que era el doctor de respaldo, porque en estos casos, y siempre tenemos que tener un plan A, un plan B, un plan C. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros confiamos en el proceso, debemos de confiar en el proceso y en la posibilidad, pero también tenemos que tener esos planes detrás por cualquier cosa, porque el parto es un misterio, es realmente un misterio de mucha entrega. Y para no hacerte el cuento más largo, el proceso ahí se hizo todo lo que se podía hacer, posiciones aquí y allá, ya estando en el hospital. Y el doctor se acerca y me dice, Silvia, necesitamos hacer una cesárea, ya ha pasado tiempo y necesitamos, por de estas razones, que Tiago pueda nacer ya. Bueno, Sari, para mí fue como algo impactante, un shock, porque dije, wow, o sea, si bien habíamos preparado el plan B, la verdad es que yo no me imaginé que eso fuera realmente una posibilidad real. Entonces fue muy fuerte. Yo recuerdo haber llorado mucho en ese momento, el doctor me sostuvo, estaba mi dula, mi partera, todos ahí, y fue algo muy fuerte que me impactó muchísimo y bueno, me tocó rendirme, entramos a la sala, tuvimos toda el acompañamiento respetuoso dentro de lo que se puede, ¿verdad? En ese momento así tan movido y nació Tiago y bueno, para mí su nacimiento fue como algo que me impactó muchísimo porque no me esperaba ese resultado. Sin embargo, me tomó meses y te diría más que meses, de pronto años, ir integrando poco a poco todo lo que había pasado y con el trabajo que yo empecé a desarrollar, con mis formaciones de dula, con mis formaciones de yoga, con las certificaciones que empecé a hacer, pues todo eso también formó parte de la integración y de la sanación del proceso y sobre todo del entendimiento de lo que te dije hace un momento. El parto es un misterio que no podemos controlar, que nos entregamos a la vida y a la muerte y que entregamos todo para que ese bebé nazca de la manera que tiene que nacer. Hicimos todo, estuvimos ahí, pero hubo un plan divino y así fue como sucedió. Entonces, durante mi proceso como dula y como trabajadora y guardiana del nacimiento, pues en todos esos partos en los que yo estuve a partir del nacimiento de mi hijo, pues tuve muchísima claridad y con todo eso pude de alguna manera como integrar y tener una visión muy amplia de las posibilidades del nacimiento. Pasan los años y yo empecé a dar mis clases de preparación de parto, de yoga prenatal, postnatal. Tuve muchos grupos durante
mi primer bebé y mi segundo bebé, muchas generaciones de mamás, donde pude ver muchas historias y todo eso me permitió ser un apoyo para ellas con, te digo, con esta visión más amplia, como esta mirada del cóndor que lo ve todo desde arriba y no solamente una mirada sesgada de, yo tuve un parto en mi casa, en agua, rapidito, tum, 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 con las flores y ya, no. Yo viví todo, viví la labor de parto en la casa, viví la transferencia al hospital, viví la epidural para la cesárea, o sea, fue como que todo en uno, ¿cierto? Y Muy entonces, compasiva también, me imagino pues, que todo, o sea, con los procesos de los demás, como dices tú, si tú hubieras tenido un parto rápido, pues crees que todos van a ser así. pues así lo siento hoy. Yo creo que muchas veces nuestras heridas profundas o las situaciones difíciles de la vida, si uno les da una visión como más integral, uno puede hacer que eso sea una gran bendición. Y para mí, pude como transformar e integrar esa experiencia de una forma así, muy compasiva y muy profunda para desarrollar mi trabajo. Cuando me embarazo de Liam, eh, Tiago ya tenía 6 años y medio cuando nace Liam, y entonces mi visión fue completamente diferente. Por supuesto que yo estaba ya con toda la preparación necesaria, Lucas también, en mi casa, pues el tema de los nacimientos, los partos, las formas respetuosas es una conversación del día a día, ¿no? Ellos me apoyan muchísimo en este trabajo que yo hago. Entonces, cuando me embarazo de Liam, abrazo de nuevo la confianza en mí misma, en mi cuerpo, en el proceso del nacimiento y reúno a mi equipo de sueño, a mi Dream Team, a estas mujeres con las que yo he trabajado en muchos partos en casa, que admiro y que respeto mucho, y nos reunimos para visualizar y soñar con el nacimiento de Liam en mi casa, en mi espacio, con todo este camino que nos unía a todas en todos estos nacimientos recorridos juntas. Por supuesto que al llegar yo a este momento con el trabajo que me respaldaba interior, hablo del trabajo personal que yo ya había hecho, de integración y con el trabajo profesional que había hecho, pues no era la misma mamá, la misma Silvia de 32 años cuando tuve a Tiago, que ahora Silvia de 39 años que iba a tener a su segundo bebé y con el entendimiento que hoy tenía mucho más amplio el nacimiento. Entonces, creamos todo para confiar y lanzarnos, por supuesto, en el proceso. Planeamos también la posibilidad B y la posibilidad C, porque esto es lo que hay que hacer. Prácticamente reunimos todo lo que yo le aconsejo a todas las mamás que acompaño, que hay que tener listo y hay que tener ahí guardado por si es necesario, pero siempre bien enfocada tu energía y tu intención en poder ser ese espacio y ese canal para todo lo que tiene que suceder suceda, para que yo pudiera darme a mí misma lo que yo necesitaba en ese momento y para poder otra vez confiar. El proceso que yo iba a vivir, Sari, es un proceso de VBAC. Se le llama parto vaginal después de una cesárea. Esto es posible llevar a cabo una vez que ya pasaron 2 años que la mamá dio a luz a su bebé por cesárea. Hay muchos países que no fomentan esta posibilidad de que la mamá dé a luz naturalmente después de una cesárea, pero quiero decirle a las mujeres que eso es posible y hay que buscar al equipo adecuado para que puedas vivir esta experiencia. Obviamente tienes que ser una mamá que no tiene riesgo ninguno, que es un embarazo saludable, hay muchas características, pero es posible. Entonces, el nacimiento de Liam, el intento era tener un parto vaginal después de una cesárea. Y entonces tenemos un embarazo muy lindo. Yo estuve dando clases de yoga postnatal hasta el 8º mes y me reunía con todas estas mamás y yo dando la clase con mi vientre, con mi bebé y fue como un proceso muy, muy poderoso para compartirlo y para vivirlo rodeado de esas comunidades, de esas tribus de mujeres que están haciendo un trabajo tan bonito, ¿no? Para recibir a sus bebés.
Pues llega el momento, llega el día, se reúnen todas estas mujeres aquí, mi casa estaba encendida de las velas, del amor, de todo lo que este momento permite, de toda la belleza. Lucas se sentía súper cómodo y tranquilo con el apoyo de estas mujeres que saben muy bien el trabajo que hacen y desempeñan. Y es increíble cómo para la pareja, a veces, primero ellos son como que los que no entienden qué va a ser una dula contigo si no la conoces, pero una vez que crean una relación y una vez que las ven en acción y que ellos se sienten también seguros y que saben que la mamá está sostenida y que yo en ese momento estaba sostenida por esas mujeres, él lo que podía hacer era conectar conmigo, tocarme, verme a los ojos, estar presente, sabiendo que yo estaba cubierta y sostenida de una manera muy impresionante, porque estas mujeres son de verdad que unas guerreras que están completamente conectadas con todos sus sentidos despiertos y haciendo, es como una danza, Sari, es una danza porque estuvimos aquí muchas horas, o sea, a diferencia del parto de Tiago, con Liam no rompí fuente al principio. Entonces, estuvimos bastantes horas en labor de parto en mi casa y ellas entran a la escena de una manera tan orgánica y se van apoyando como en un baile, literalmente como era un baile. Y yo que estaba como en el trance, pues de alguna manera hay cosas que te pierdes porque estás muy adentro viviendo el proceso. Pero Lucas, mi esposo, en sus palabras era eso. Él me decía, es que ellas bailan, se entienden, se hablan con la mirada, se apoyan, se invitan, se acompañan, se sostienen entre ellas y van sosteniendo todo lo que está sucediendo. Él verdaderamente se sentía seguro y eso para mí era como muy valioso, ¿no? Pues sucede que empiezo yo a tener algunas sensaciones, fíjate cómo es la memoria de los sentidos, empecé a tener algunas sensaciones similares a las que habían pasado con Tiago. Y entonces ahí hicimos un trabajo para identificar qué era realmente una memoria antigua del proceso de nacimiento de mi primer hijo y qué era lo que le correspondía realmente a Liam. Y cuando hacíamos ese trabajo, empezábamos a ver que esas molestias empezaban a irse porque era como regresar eh, a ese lugar del pasado que ya lo estaba de alguna manera como recreando. Bueno, hicimos todo un trabajo, yo empecé a volver a sentir mi cuerpo, a sentir mi bebé, pero pasaron las horas y pasaron las horas y el acomodo del bebé y el progreso no era lo que necesitábamos para el tiempo que teníamos en la labor de parto. Obviamente utilizamos todos los recursos de todas estas mujeres sabias, incluso yo sabía muchas cosas que podía hacer, que podía aportar, porque sentía mi cuerpo, sabía lo que estaba sucediendo de alguna manera, y entonces como uní de alguna forma estos mundos, ¿no? El trabajo y la preparación que yo tenía como profesional y también siendo yo la mamá que estaba dando a luz. Entonces fue muy interesante porque podíamos tener de alguna manera como un diálogo bien, bien, bien directo, una comunicación profunda entre nosotros. Hasta que llegó el momento en el que yo me di cuenta que el nacimiento de Liam no iba a ocurrir en mi hogar y que teníamos que hacer un transfer al hospital. Y bueno, en el lugar en el que yo estaba, en ese momento, cuando tuve que tomar la decisión en la labor de parto con Liam de irme al hospital, era un lugar muy diferente al que yo tuve con Tiago, mi primer hijo, mi primer bebé. Acá me abrazaba un entendimiento, estaba rendida, y rendida no es que me había dado por vencida, sino que tenía una claridad de que yo lo que tenía que hacer era permitir y fluir y sobre todo escuchar mi intuición. Y si mi intuición me decía, es momento de cambiar de locación y de irnos al hospital, yo tenía que escucharla. Porque si algo yo había aprendido en todo este proceso y estos años de trabajo, es que con la intuición no se juega. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de hablar con mis parteras y decirles, esto es lo que estoy sintiendo, está pasando esto, y ellas también sabían que se acercaba el momento de hacer ese cambio, pues todas entramos en un espacio como de aceptación y de movernos hacia la siguiente etapa. Entonces nos fuimos todos, nos transportamos al hospital. Hay diferentes formas de hacer esto.
un transfer no hay una emergencia. Estamos haciendo un movimiento, incluso es en nuestros mismos autos, nos transportamos al hospital. Cuando es una emergencia, que son muy poquitas las emergencias realmente que suceden, porque las parteras lo que hacen es estar muy atentas a todo lo que está pasando y nunca van a comprometer a nadie por el hecho de lograr que el bebé nazca en casa. Entonces, algo muy importante de decir. Llegamos al hospital, llego con mi equipo al hospital y bueno, empezamos a revisar todo lo que estaba pasando. Llegamos por la noche, tipo 8 de la noche, y nos recibe nuestro backup doctor, el doctor de respaldo, un doctor maravilloso, muy especial. Y entonces él me dice, bueno, Silvia, vamos a monitorear y vamos a revisar y ver cómo podemos hacer para que este bebé descienda y termine de hacer su proceso y tú también. Pues hicimos lo que podíamos hacer durante la noche, unas posiciones, entramos como en un espacio de trabajo gentil, pero observando todo lo que estaba pasando con el bebé, siempre monitoreándolo. Y en la mañana nos dimos cuenta que ya habían pasado muchas horas y que Liam, la forma de llegar al mundo, iba a ser por cesárea. También fue algo que yo entendí y sentí en el momento y pudimos tener ese diálogo con el doctor. Para él fue también muy importante, pues de alguna manera, escucharme con mucho entendimiento y aceptación de lo que estaba pasando, porque literalmente ya habíamos hecho todo lo que podíamos hacer. Entonces, lo que hicimos en esa mañana fue pedirle al doctor que nos permitiera conocer al neonatólogo que iba a estar encargado del nacimiento de Liam, porque en los hospitales, pues el obstetra está encargado de la mamá, pero el neonatólogo es el que revisa que todo esté bien con el bebé. Necesitábamos hablar con ellos dos y explicarles todo lo que nosotros sentíamos y en todo lo que nosotros creíamos. La hora sagrada, la importancia de que ese bebé pudiera llegar a los brazos míos, independientemente de que estuviéramos hablando de una cesárea, que entendiera quiénes éramos nosotros, que nos conocieran, que hubiera como una relación íntima. Y les dijimos que nosotros habíamos cambiado de locación, pero no habíamos cambiado de intención. Y que la forma de alguna manera se había modificado y que ahora nuestro equipo se había ampliado, que ellos eran ahora los capitanes del barco, pero aquí como tripulación seguían estando mi partera, la asistente, mi dula, mi esposo y yo. Y entonces estábamos contando con el entendimiento y con esta visión humanizada de conciencia que nosotros realmente queríamos para nuestro bebé. Pudimos tener, Sari, una conversación tan profunda con ellos. Y cuando el neonatólogo nos escuchaba y abría sus ojos y nos veía con esa fuerza y esa seguridad mientras hablábamos con él, fue increíble cómo él entendió con mucha claridad el mensaje y nos dijo, esta es mi propuesta para ustedes, quiero que sepan que voy a hacer todo lo posible para que podamos recibir a este bebé de la manera que ustedes han soñado, porque yo le expliqué la intención para mí más grande de tener mi bebé en la casa es porque yo sé que ahí no va a haber prisas, hay paciencia y no hay intervenciones innecesarias de ningún tipo. Y con intervención innecesaria me refiero a que no haya un afán de tener que pesar al bebé a los 5 minutos de haber nacido, porque verdaderamente no creo yo que eso sea importante. Lo importante es que el bebé esté en mis brazos. Entonces, todo eso que pudimos transmitirles creó en el ambiente y en el espacio una claridad y una proyección de seguridad que nos vieron como tal cual a todo ese equipo como guardianes del nacimiento de Liam. Y entonces él nos dice, Silvia, Lucas, lo que voy a hacer es invitar solamente al espacio a una sola enfermera, va a estar su obstetra, voy a estar yo, vamos a bajar las luces, vamos a tener la música que ustedes deseen y voy a crear una ventana azul. La ventana azul es esta tela azul que se pone entre el paciente y los médicos. Entonces él nos dijo que iba a tener 2 telitas azules y que a una le iba a hacer un cuadrado. Iba a cortarlo con una tijera e iba a hacer un cuadrado. Para que de esta manera, cuando el bebé naciera, iban a quitar la tela completa y a través de ese cuadrado vacío
él iba a pasar a Liam a mi pecho, a mis brazos, y él iba a hacer toda la revisión del bebé mientras él estuviera en mi piel y estuviera sobre mí. Me dijo, yo puedo comprometerme a esto siempre y cuando tu bebé esté completamente sano y todo esté bien. Y me dijo, muy lindo, yo confío que eso va a ser así. Entonces voy a preparar la ventana azul para que él pueda llegar directamente a tus brazos y tú lo puedas abrazar como tú lo has soñado. El hecho de que tú estés aquí en el hospital no tiene por qué cambiar eso. Y nosotros vamos a hacer que eso suceda y que este bebé esté cerquita de ti en cuanto vea la luz. Wow, para nosotros fue ahí completamente una revelación de todo lo que habíamos soñado, porque al final de cuentas, Ari, eso era mi mayor intención. Eso era lo que yo quería para Liam, que él encontrara mi pecho inmediatamente después de haber nacido. Así que empezamos el proceso de la cesárea con mucha esperanza, con alegría, con calma, y nace Liam, y Liam atraviesa esa ventana azul y llega a mis brazos y está ahí conmigo durante toda esa hora sagrada. Y tengo unos recuerdos hermosos del proceso, muy diferente mi experiencia a lo que viví, lo que sentí con Tiago, porque como te digo, yo tenía ahora un entendimiento diferente, una conversación interna diferente, y un entendimiento me refiero al nacimiento, al parto. Fue algo que me marcó y que nos marcó a todos los que estuvimos presentes, porque no solo fue el nacimiento de Liam, sino fue también ver cómo los mundos se unieron, el de la medicina, el de la partería, el del mundo femenino, sano, que sabe decir lo que siente, y de la energía masculina, sana, que sabe contener y proteger y honrar al femenino. Fue como un matrimonio de todo esto que sueño, por lo que lucho, por lo que yo rezo, y fue vivirlo, fue observarlo, fue ser testigo de esa posibilidad que me llenó de muchísima esperanza. Y el nacimiento de Liam vino también a terminar de sanar algunas cosas que de pronto en el inconsciente, de pronto también en el consciente, no había terminado de sanar con respecto al nacimiento de mi primer bebé. Entonces es muy grande porque los hijos abren camino. Tiago le abrió un camino muy profundo a Liam, pero Liam de alguna manera contribuyó con su hermano para que su mamá pudiera vivir esta experiencia, abrazándolo todo, permitiendo y aceptando todo lo que es como es, habiendo hecho todo lo que estaba en ella, pero lo que hizo fue permitir sanar lo que había todavía ahí guardado, que no había podido yo tocar o no había podido yo iluminar. Hoy puedo decirte que me siento completa y me siento en paz. Y esto que te comparto, mi propia experiencia, me parece importante poderla abrir aquí, porque al final lo único que tenemos son nuestras historias. Y esto a lo mejor puede ayudar a inspirar a una mamá que tiene algo inconcluso o algo todavía que trabajar en el nacimiento de sus bebés, y la oportunidad de ir y de escribir cuál fue la historia, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sentiste, y empezar a iluminar esas partes para resignificarlas y poder integrarlas es muy importante. No, yo creo que esta historia, Silvia, le está abriendo la mente a muchas personas porque estábamos esperando que tuvieras el parto así en tu casa, pero así como lo explicaste, poder unir la ciencia, la medicina, con toda la magia de la naturaleza, es encontrar esa sinergia al final del día, así como vamos a buscar a nuestra dula o vamos a buscar a nuestro médico y vamos a buscar a esta gente con la que vamos a co-crear estas nuevas experiencias en nuestra vida. Qué lindo que hayas encontrado a este doctor que ya tenía todo el conocimiento, que de pronto también él al verte y conocerte, simplemente lo estabas también inspirando a seguir haciendo lo que a él le gusta, lo que él también cree, porque en esa historia se nota que él estaba muy conectadito. O sea, encontraste a alguien muy conectadito en una clínica aquí en Miami donde hemos oído muchas historias y esta historia va a que cuando uno de verdad quiere,
no se va por la persona que de pronto nos recomiendan y no lo sentimos desde el corazón, no nos vamos con el doctor más famoso, que tenga fama, sino que nos vamos por personas que están en nuestro mismo camino y esa gente se puede encontrar en cualquier camino de la vida, así sea doctor, nutricionista, psicólogo, o sea, en cualquier campo podemos ir encontrando esta gente que nos va acompañando y nos va ayudando a co-crear estas historias que soñamos. Así es. Mira, cuando yo compartí esta historia en mi Instagram personal, lo acompañé de fotos. Y ahí tú ves la ventana azul, literalmente. Y así nombré la historia, la ventana azul. Hoy para mí esa imagen es muy, muy, muy poderosa, pero me he dado cuenta que no ha sido solo poderosa para mí, sino para muchas mujeres que leyeron la historia y que empezaron a abrirse y que empezaron a compartirme sus propias historias de nacimiento, sus procesos. Eso que dices, yo estoy segura que muchas de las mujeres siempre tienen la idea de, claro, ella dio a luz de esta forma, eh, natural, etcétera, todo resuelto de una manera muy fácil por el trabajo que hace. Entonces, mi testimonio lo que transmite, y eso quiero que quede muy claro, yo soy la primera que confía en el cuerpo, en la mujer, en el proceso natural. Aun cuando yo no tuve la oportunidad de dar a luz de forma vaginal, eso no ha mermado mi confianza en lo que nosotros como mujeres somos capaces de hacer. Yo creo que todo tiene una razón de ser y también sé que nosotros hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para lograrlo y no se dio. Entonces, ¿por qué? Yo creo que a veces la pregunta no es el por qué, sino es el para qué. Y en mi caso, he tenido muy claro comprender el para qué. Y toda esa experiencia ha tenido mucho valor en, en mi trabajo. Y a partir de ahí, el acompañamiento o estas charlas o la información que yo pueda brindar es siempre desde la confianza, desde la esperanza, desde la información, desde la intuición y de saber que nosotros estamos diseñadas para caminar estos procesos empoderadas y no importa al final cómo sea la forma, tenemos que entender cómo vivir esas experiencias. Porque te voy a decir, hay mujeres que tuvieron los nacimientos de sus hijos de una forma natural y todavía no han abrazado esa experiencia. ¿Qué es lo que hay que ver ahí? ¿Qué es lo que hay que revisar? Entonces, el proceso de, de ir hacia adentro es importante en las historias de los nacimientos de nuestros hijos. Te diría más, también en nuestra propia forma de haber llegado al mundo. Tenemos que preguntar cómo fue, qué sucedió, si nuestra madre vive, tener una conversación al respecto, si no, a través de nuestras tías, de las mujeres cercanas a ella. Pero es importante darle una mirada a nuestra historia, porque ahí vamos a entender otras piezas del rompecabezas también. Así que bueno, esa fue la experiencia con Liam y con Tiago y, y ha sido muy bonito poder hoy ser una voz diferente a la expectativa que se tiene, porque tú sabes que las personas muchas veces tienen esa idea de cómo son las cosas en el otro, cómo suceden las cosas en el otro, pero cuando te das cuenta de que todos vamos atravesando diferentes circunstancias en la vida y que las vamos trascendiendo, ahí es cuando todos vamos creciendo, al escucharnos y al caminar juntos de alguna manera a través de toda esta manera de compartir las vivencias. Así es. Después de trabajar con este doctor maravilloso, ¿se lo ha recomendado a alguna de las mamás con las que trabajas y has vuelto a poder trabajar con él como dula en otro parto? Mira, lo que pasa es que nació mi bebé y entonces yo he tomado ahorita como una pausa, me he dado la oportunidad de estar más enfocada a mi proceso de maternidad, así como le recomiendo a todas las mamás que lo hagan en su proceso de posparto, que ese es un tema maravilloso, pero ha sido importante para mí darme un espacio porque el trabajo de Dula requiere estar on call, en llamada como un doctor, ¿no? Claro. Estamos
en espera durante las últimas semanas del embarazo de la mamá para que nos llamen en cualquier hora cuando empieza la mamá a entrar en la labor de parto. Entonces yo estoy dándole pecho a mi bebé. Entonces por ahora he estado enfocada en este proceso con mi bebé, haciendo más bien otro tipo de trabajo, más como en línea, apoyándolas de otra manera. Y por supuesto que sí, ese doctor está en mi opción de recomendaciones. Lo que pasa es que eh, es importante para todas las mamás saber que en cada lugar hay alguien que tiene esta conciencia. Entonces, normalmente cuando las mamás deciden dar a luz con parteras, pues ellas por supuesto que tienen una idea y un proceso de mucha paciencia en el nacimiento de los bebés, porque pues esa vocación que ellas tienen, la mayoría de ellas te diría que tienen la conciencia de cuidar todos esos aspectos desde el embarazo hasta el parto y el posparto. Entonces, yo te diría que a estas mamás que están buscando médicos, siempre en los grupos que hay de yoga prenatal, con las maestras de prenatal, en los grupos de formación que hay con las dulas, siempre ellas tienen la capacidad de recomendar, porque ellas son las que están en ese medio y tienen la capacidad de recomendar, de acuerdo a las necesidades de la mamá, el grupo adecuado para ellas. Entonces, es importante saber que una recomendación no significa que esa va a ser la persona adecuada para ti. Ahí entramos como en un proceso de dating, ¿no? De ir y conocer y ver y sentir y cuál es la energía que sientes cuando estás con este doctor, esta doctora o con esta partera, con esta dula incluso. Esto es mucho de sentir, de química, de observar, para que puedas al final reunir a ese Dream Team que es para ti. Porque así debes de sentirte. Te debes de sentir rodeado de tu equipo que soñaste. Normalmente en un parto en casa, el equipo se conforma de esta manera, una partera con su asistente. Yo recomiendo mucho que la mamá tenga siempre una dula. Está la pareja o la persona que sea el acompañante principal. En algunas ocasiones es la mamá. Eh, y bueno, ese como es el espacio íntimo que recomendaría yo tener. Siempre hay que entender, Sari, que el parto es un acontecimiento muy íntimo en donde la oxitocina, que es la hormona del amor, tiene que estar a tope, en donde tenemos que evitar que la mamá tenga estrés adicional, porque su cuerpo ya tiene un proceso de estrés natural por todo lo que está ocurriendo, pero la hormona del cortisol, la hormona del estrés, es muy fuerte en personalidad, digamos. Y lo que sucede es que la oxitocina, la hormona del amor, se esconde cuando llega el cortisol y todo este estrés. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que el protagonismo empieza a ser eh, un sistema más alterado y no tenemos como la capacidad de brindarle al cuerpo lo que necesita para hacer su trabajo. Entonces, mientras más íntimo sea el proceso, mejor. Siempre es como una gran recomendación entender que de la misma manera que hicimos en amor a un bebé, en ese espacio íntimo, es la misma forma que deberíamos de brindar cuando van a ser ese bebé. Ese es como el equipo ideal para un parto en casa. En los hospitales, pues es otra la dinámica, pero también tratamos en la medida de lo posible de poner esos letreros en la puerta, de tener la aromaterapia, de tener un ambiente tranquilo, luces bajas, de estar nosotros contagiando al equipo en turno, de inspirarlos y de dejar de saber que esa mamá, que ese bebé necesitan ese respeto. Y cuando nos ven a nosotros respetuosos, cuando nosotros estamos sosteniendo el espacio de esta manera, ellos entran con más respeto, con más cuidado y hablan más bajito, empiezan a darse cuenta que ahí algo está ocurriendo, un proceso se está respetando. Y eso es lo que tratamos de hacer con nuestro ejemplo, con nuestras acciones, irlos inspirando para que sean más suaves y gentiles en su manera de abordar a esa mamá, a esa familia
durante la labor de parto. Y creo que en esa labor de parto, cuando nace el bebé, seguimos como en esa introspección, en ese silencio, también dándonos cuenta de otro mundo que acaba de nacer para nosotras, para los papás también. ¿Y tienes algún consejo para abordar el posparto con más amor cuando de pronto nos da la depresión posparto, estamos incómodas, de pronto un poco cansadas y todas estas cosas que nos están pasando en el cuerpo, en la mente durante el posparto? Una de las etapas que me gustan mucho de trabajo que hago con la mamá en el embarazo, Sari, es darle una mirada muy compasiva a la etapa del posparto y traer sobre la mesa todo lo que esa nueva situación de vida puede traer. En el trabajo como dula, Sari, hay una etapa muy importante para hablar con la madre y es cómo vamos a tejer un posparto amable y contenido. Esa parte es fundamental porque nos preparamos para el embarazo, nos preparamos muy bien para el nacimiento del bebé o la labor de parto, pero eh, a veces se deja de lado el posparto y ahí es cuando necesitamos tener también información y un buen tejido, una red que nos pueda sostener para por lo menos esos 3 primeros meses. Mis consejos principales son ver cómo la madre puede tener cubiertas las necesidades básicas de alimento, de ayuda en casa, para que ella pueda dedicarse principalmente a su bebé y a su recuperación. Hay muchas maneras de hacer esto posible, ya sea a través de los amigos, de las amigas, de la familia, que se organicen para traer comida, eh, de que pueda tener alguien que la apoye en casa. Hay muchas maneras de hacerlo. Y yo creo que aquí es importante ser creativo porque todas las personas tienen una realidad de vida diferente, pero no por eso debemos de dejar de lado cómo organizarnos para que eso sea una posibilidad. Me parece importante. Una vez que la mamá da a luz, ella ha vivido un proceso de expansión físico, emocional tan grande que necesita ser cuidada y contenida. Tenemos que dejar de lado de verdad la idea de que la mujer es una super mujer y que una vez que da luz, ella tiene que ser capaz de hacer todo, de volver a entrar en la talla que ella tenía de ropa antes de haberse embarazado, de poder hacer todas las tareas del hogar, del trabajo. Tenemos que volver a esa naturaleza femenina de la cual hablamos al principio y comprender que lo que la madre ha entregado, la mujer ha entregado, ha facilitado, ha permitido, es tan grande que requiere de una gentileza y de una capacidad de ser pacientes con nosotras mismas. Hay un agotamiento, hay un desgaste, hay un desbalance hormonal que es una realidad que necesita tiempo, paciencia, nutrición y descanso para poderse restablecer. Imagínate, Sari, que en la medicina china se cree que el posparto, bien cuidado, bien atendido, tiene la capacidad de curar enfermedades que la mujer tenía antes de haberse embarazado. Imagínate la capacidad del cuerpo para resetearse y renovarse. Ahora, por lo contrario, un posparto mal cuidado, mal nutrido, mal sostenido, puede llevar al cuerpo, a la mujer, a situaciones de estrés, de depresión, de angustia, de mucho cansancio. Entonces, si nosotros comprendemos la importancia de cuidar a la mamá, vamos a ayudar a que esta mamá pueda nutrir mejor a este bebé y pueda estar más presente y más intuitiva en su proceso de esta nueva maternidad que ella está abordando. Entonces, primero me voy a lo básico. ¿Qué es lo básico? Que ella pueda tener cubiertas esas necesidades y voy a ir por etapas, por lo menos los primeros 40 días, que esos 40 días son fundamentales para mamá y bebé, que son una diada, que son una unidad, que se están complementando absolutamente. Es donde la mamá está entrando en esa reproducción del alimento, de la leche, que está recuperándose del proceso de haber dado a luz, independientemente de cómo haya sido.
Esos 40 días son fundamentales. El bebé está todavía muy abierto, muy sensible, y nosotros entendemos que el posparto, esos primeros 3 meses de vida del bebé, se convierten en el cuarto trimestre. Es decir, el bebé todavía se está desarrollando, su cerebro todavía se está desarrollando, pero fuera de la mamá. Entonces, mientras más tranquilidad, serenidad haya en el espacio para ese bebé, para esa mamá, mucho más rápida será la recuperación de ambos y la integración a esta nueva vida. Así que eso serían como una de las recomendaciones básicas. Por supuesto que la paciencia es fundamental para que ella pueda ser paciente con el proceso y que los demás entiendan que este proceso del posparto requiere de tiempo para su sanación, para su integración, para poderlo vivir de una manera también respetuosa y humanizada. Es importante tener estas conversaciones antes para que podamos tener una fundación y que no sea todo como algo nuevo y desconocido. Ahora, Sari, tú sabes que la gente puede hablar contigo, te puede explicar, mira, es probable que te sientas de una u otra manera, sin embargo, hay que vivirlo. Cuando uno entra en ese espacio, es como entrar a una dimensión nueva, ¿cierto? Que no hay palabra que alcance para describir lo que eso es. Entonces, que la mujer pueda tener voz para poder decir con claridad lo que necesita, lo que siente, es muy importante. No solamente en el posparto, empezamos con ese trabajo de la voz interna desde el embarazo, porque eso es un trabajo muy profundo que la mujer tiene que hacer, poder empezar a decir con su voz lo que siente y necesita y está sintiendo que su intuición le está diciendo. Todo ese trabajo empieza a gestarse desde el embarazo para que cuando esté en su labor de parto esa voz esté activada y cuando esté en el posparto pueda ser clara en su comunicación, en sus necesidades y en lo que está sintiendo ahora que ya es mamá de ese bebé. Si tuvieras que decirme un libro que recomendarías después de toda nuestra conversación, ¿cuál sería? Afortunadamente, hay una cantidad de libros muy valiosos para poder recurrir a ellos. A mí me gusta mucho todo lo que ha escrito la partera Ina May Gaskin. Ella tiene un libro que también está traducido al español. En inglés se llama Guide to Childbirth, la guía para el nacimiento. Y es un libro muy completo con una visión, eh, por supuesto, natural de confianza al cuerpo, pero ahí te explica todo lo que hay que saber sobre los procesos en la medicina, el proceso natural, fisiológico, emocional. Entonces ese libro me parece muy valioso. El libro que también recomiendo para comprender el posparto y que la mamá pueda recurrir a él en el tercer semestre de su embarazo sería un libro que se llama The Fourth Trimester. No creo que ese libro esté traducido al español, pero tengo la esperanza de que pronto ya esté en muchos idiomas. Ese libro siento que ha sido un agente de cambio en la visión del posparto. Es fácil de leer, pero es muy claro y entonces a la mamá le permite empezar a trabajar en este tejido del que te comento. Hay un libro hermoso de Gurmukh también que se llama Beautiful, Bountiful, Blissful y también tiene ejercicios que la mamá puede hacer para respirar, para estar en centro, para empezar a cultivar toda esa conexión con su mundo interno. Pero bueno, lo más importante para mí, Sari, es que una vez que uno haya leído algo, pueda uno ir a su libro interior. La voz de tu sabiduría interna es muy valiosa y esa voz te va a decir qué resuena contigo y qué es lo que no te sirve, qué es lo que no es para ti. Yo quiero dejar muy claro que nosotros somos los que tenemos la capacidad de darnos a nosotros mismos lo que necesitamos. Solo hay que entrar en esa confianza y en esa escucha, en esa pausa, para poder escuchar con claridad esos mensajes. Ay, mi Silvi, ¿cómo contribuyes a ser parte de nuestra generación de amor? Pues me gustaría pensar, Sari, que
Mi aportación de amor en este mundo es a partir de mi trabajo personal conmigo misma, haciéndome cargo de mis acciones, de mi propio camino, de mi despertar. Por supuesto que pienso después en mi trabajo como mamá, en las semillas que voy sembrando con mis hijos, para que sean hombres que comprenden el mundo de una manera amorosa, respetuosa, y creo que empieza todo con uno y después empezamos a crecer ese círculo, primero con los que están alrededor de nosotros y bueno, en la medida de lo posible, con nuestra comunidad y con los que nos rodean. Ay, qué linda, te amo. Bella. Esta misión, gracias por esta conversación. Tu misión de verdad nos está abriendo el alma, nos está haciendo recordar, nos está inspirando a ir atrás, a preguntar, a hacerle preguntas a nuestras abuelas, a hacerle preguntas a nuestras madres, a tener esas inquietudes de esas preguntas que de pronto no nos estábamos haciendo. Y yo siento que ese despertar de lo femenino que estás haciendo, ese trabajo tan bonito, porque también he tenido el placer de tenerte en mi membresía y nos diste un taller espectacular que le movió el corazón a muchas mujeres, Silvia. Ese trabajo de verdad que estás haciendo algo muy bonito. Mucha luz estás trayendo, así que gracias. Gracias a ti por el espacio, por interesarte en todos estos temas y tener una plataforma para que podamos compartir, para que podamos recordar juntas y caminar. Es muy valioso. Yo te agradezco mucho este espacio. Linda. Ay, mi Silvi, bueno, cuéntanos a todas estas familias que nos están escuchando, a todas estas personas, ¿cómo te pueden contactar? Pueden contactarme a través de mis cuentas en Instagram. La primera es @SilviaLive y la segunda es Mamá Ritual, la que mencionaste al inicio de esta conversación. Ahí van a conocer las diferentes cosas que estoy haciendo, talleres, cursos y demás. Así que bueno, ahí los espero. Van a conocer más magia de Silvia. Gorda, gracias por estar, te quiero, gracias por este espacio y te mando un abrazo enorme. Gracias, Ari. Un beso grande y gracias a todos por su escucha, por haber estado aquí con nosotros en esta conversación. Un beso, gorda. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Suscríbete para que sigamos conectados y comparte este podcast con quienes necesiten este aprendizaje en sus vidas. Ya está a la venta Be Still Kids, un curso de mindfulness y meditación para niños, donde te enseñaré todas las herramientas necesarias con métodos divertidos y prácticos para que desarrollen su intuición y se conecten con su cuerpo y con su corazón. Este curso lo haces a tu ritmo y trabajaremos juntos padres y niños. Las semillas que plantamos en nuestros hijos son el regalo más grande que les vamos a poder dar. Puedes comprar este curso en begenerationlove.com bajo programas y también encuentras el link en las notas de este episodio. Be Generation Love es producido en Miami por Rodrigo Sardi, editado por Victoria Castaño y dirección y guión quien les habla, Sara Macmillan. Recuerda suscribirte, yo soy Sara Macmillan y nos escuchamos en un nuevo episodio.